En este Día de Muertos, sumérgete en las leyendas más escalofriantes de México, relatos que han perdurado en el tiempo y que nos recuerdan que entre la vida y la muerte, las almas vagan buscando paz. Desde los pasillos oscuros del hospital donde la planchada, la enfermera fantasma, sigue atendiendo a los enfermos, hasta la peligrosa carretera de la Rumorosa, donde el espíritu de una mujer aparece en busca de su amado. Cada historia te transportará a un mundo de misterio y terror. Además, descubre la tristeza y el amor eterno en la leyenda de la mujer del cementerio, que cada 2 de noviembre coloca flores en una tumba olvidada, y el siniestro pacto del charro negro, quien ofrece riquezas a cambio de almas. Prepárate para escuchar relatos de almas en pena, amores trágicos y presencias oscuras que aún rondan entre nosotros. Estas leyendas no solo reflejan el lado oscuro de nuestras tradiciones, sino que también rinden homenaje a la conexión entre los vivos y los muertos. Así que enciende una vela, apaga las luces y acompáñanos en esta celebración del misterio y el recuerdo. No olvides suscribirte y activar la campana para más historias de terror y tradición. En la penumbra de la noche, bajo la luz fría de la luna y el silencio del desierto de Baja California, se extiende un tramo de carretera que muchos prefieren evitar, especialmente cuando cae el sol. La Rumorosa es famosa por sus curvas cerradas, sus acantilados pronunciados y su trágico historial de accidentes. Pero entre los habitantes y viajeros, su mayor misterio no es solo su geografía traicionera, sino las historias de apariciones y fenómenos inexplicables que rodean esta carretera maldita. De todas las leyendas, la más aterradora es la del fantasma de la Rumorosa, una figura espectral que, según se cuenta, aparece en las noches solitarias, buscando algo, o a alguien, que nunca encontrará. La leyenda dice que hace varias décadas, una pareja joven decidió viajar de regreso a Mexicali después de una visita a sus familiares en un pequeño pueblo cercano. La esposa, Isabel, era una mujer hermosa y de espíritu alegre. Su esposo, Antonio, la adoraba con todo su corazón. Habían planeado su viaje de vuelta cuidadosamente, pero el destino tenía otros planes para ellos. Esa noche, mientras manejaban por la carretera, una niebla espesa comenzó a cubrir el camino, volviendo casi imposible ver más allá de unos cuantos metros. Las curvas de la Rumorosa se volvieron aún más traicioneras, y la pareja, aunque nerviosa, continuó su viaje. De repente, en una de las curvas más peligrosas, un camión apareció de la nada, invadiendo el carril contrario. Antonio intentó maniobrar para evitarlo, pero la carretera estrecha y la poca visibilidad jugaron en su contra. El coche perdió el control y cayó por un barranco, rodando violentamente hasta detenerse en un lugar inalcanzable desde la carretera. El accidente fue mortal. Cuando llegaron los equipos de rescate, solo encontraron el cuerpo de Antonio entre los restos del vehículo, pero Isabel no estaba por ningún lado. Tras una intensa búsqueda, dieron por hecho que su cuerpo había quedado atrapado en algún lugar inaccesible del desierto. La familia y los habitantes locales lamentaron la tragedia, y los días pasaron, aunque el recuerdo de la pareja se mantuvo entre los más cercanos. Pero semanas después del accidente, algo extraño comenzó a suceder. Los conductores que cruzaban la Rumorosa en noches solitarias comenzaron a reportar que una figura vestida de blanco aparecía junto a la carretera, como si esperara a algo o a alguien. La primera vez, un conductor que regresaba de Mexicali vio una figura femenina parada junto a la curva donde ocurrió el accidente. La mujer, con un vestido blanco y largo, parecía casi flotar sobre el suelo. Tenía el cabello oscuro y el rostro pálido, y al acercarse, el conductor sintió una ráfaga de aire frío que le recorrió todo el cuerpo. La figura lo miró directamente, y con una voz que parecía venir de muy lejos, le dijo: «Por favor, ayúdame a encontrar a mi esposo». Desconcertado y temblando de miedo, el hombre pisó el acelerador y se alejó tan rápido como pudo. Al llegar al pueblo, intentó contar lo que había visto, pero la historia se encontró con incredulidad y risas nerviosas.
Sin embargo, en los días siguientes, otros conductores comenzaron a reportar avistamientos similares, una mujer de blanco, con una expresión vacía y ojos tristes, que aparecía a un lado de la carretera o incluso en medio de ella, pidiendo ayuda para encontrar a su amado. Un camionero llamado Ernesto vivió una experiencia aún más aterradora. Era medianoche cuando decidió atravesar la Rumorosa en su camión, cargado de mercancía. Sabía de las historias y, aunque no las creía del todo, sentía un ligero nerviosismo en el ambiente. Al avanzar por el tramo más peligroso de la carretera, Ernesto divisó una figura en el borde de la carretera. Era la misma mujer de vestido blanco que había escuchado en los relatos, parada de manera estática, con los ojos fijos en su vehículo. Intrigado y preocupado, decidió detenerse, pensando que tal vez se trataba de una persona real que necesitaba ayuda. Abrió la ventana y la invitó a subir. La mujer subió sin decir palabra, acomodándose en el asiento del copiloto. Ernesto, algo incómodo por el silencio, intentó hacerle preguntas, pero ella permanecía callada, con la mirada fija en el camino frente a ellos. Sin saber qué más hacer, continuó conduciendo. Fue entonces cuando notó que el ambiente en la cabina del camión se tornaba cada vez más frío, a pesar de que llevaba la calefacción encendida. Cuando miró de reojo, observó que la piel de la mujer era casi translúcida y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Finalmente, ella lo miró directamente a los ojos y le dijo con voz profunda y escalofriante: ¿Dónde está mi esposo? Ernesto, paralizado por el terror, intentó responder, pero su voz se quebró. En ese instante, la mujer desapareció de su asiento sin dejar rastro. Asustado y temblando, el camionero detuvo el vehículo a un lado de la carretera y trató de calmarse. A la mañana siguiente, llegó al pueblo y compartió su experiencia con otros conductores, quienes confirmaron que no había sido el único en ver al espectro de la Rumorosa. Las historias de apariciones comenzaron a multiplicarse y la figura de la mujer de blanco se convirtió en un símbolo de advertencia. Los viajeros que se atrevían a conducir por la Rumorosa en horas de la noche reportaban encuentros escalofriantes, el sonido de pasos en la carretera, risas lejanas que se desvanecían en el viento y, en los espejos retrovisores, la figura de la mujer sentada en el asiento trasero, observándolos en silencio. Un joven llamado Luis, quien se dirigía a visitar a su familia en Mexicali, también tuvo un encuentro con el fantasma. Era cerca de la medianoche y, mientras conducía, notó a una mujer de pie al borde de la carretera, en la misma curva donde ocurrió el accidente de Isabel. A pesar de que los relatos sobre la leyenda cruzaron por su mente, decidió ignorarlos y continuó manejando. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pasarla, la mujer se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Pero cuando miró por el retrovisor, el corazón de Luis casi se detuvo. La misma mujer estaba sentada en el asiento trasero, mirándolo fijamente con una expresión de profunda tristeza. «Ayúdame a encontrar a mi esposo», susurró, y antes de que Luis pudiera responder o gritar, la mujer desapareció nuevamente. Esa noche, Luis llegó a Mexicali temblando y sin atreverse a mirar hacia atrás en todo el trayecto. Durante semanas, el recuerdo de la aparición lo atormentó en sueños, y juró nunca volver a conducir por la Rumorosa de noche. Con el paso de los años, la historia del fantasma de la Rumorosa se convirtió en una leyenda que tanto conductores como habitantes cercanos respetan y temen. En un pequeño y apartado pueblo de Oaxaca, existe una leyenda que llena de misterio cada 2 de noviembre, cuando el Día de Muertos cobra vida y las almas regresan al mundo de los vivos. Desde hace décadas, los habitantes del pueblo han notado un fenómeno extraño y perturbador en el cementerio del lugar. Todos los años, a la madrugada del Día de Muertos, una tumba olvidada y descuidada aparece adornada con hermosas flores de cempasúchil, encendidas velas, y una ofrenda cuidadosamente dispuesta, como si alguien hubiese dedicado gran esfuerzo y amor a su preparación.
Sin embargo, nadie sabe a quién pertenece esa tumba ni quién es el responsable de la ofrenda. La historia de esta tumba y la misteriosa figura que la decora ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en una de las leyendas más temidas y respetadas del lugar. Aquellos que se han atrevido a pasar la noche en el cementerio aseguran haber visto a una mujer vestida de negro, con un velo que cubre su rostro, aparecer en silencio y caminar hacia la tumba olvidada. Esta mujer es conocida como la mujer del cementerio. Su presencia es etérea, casi fantasmal, y su figura emana un aire de melancolía y desolación que hace estremecer a cualquiera que la vea. Los primeros relatos sobre esta mujer datan de hace más de 50 años. Una noche de noviembre, poco después de las celebraciones de Día de Muertos, un joven llamado Rodrigo, curioso por los rumores, decidió pasar la noche en el cementerio para comprobar si aquella misteriosa mujer realmente existía. Con una mezcla de temor y fascinación, se ocultó entre las lápidas, esperando que las horas pasaran. Conforme avanzaba la noche, la luna iluminaba tenuemente las tumbas y el silencio absoluto se tornaba cada vez más inquietante. Fue entonces, alrededor de la medianoche, cuando Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entre la neblina que comenzaba a cubrir el cementerio, vio una figura alta y delgada, vestida completamente de negro, caminando lentamente hacia la tumba olvidada. La mujer se desplazaba sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Rodrigo observó, paralizado, cómo ella se inclinaba junto a la tumba y colocaba con cuidado un ramo de flores de cempasúchil. Luego, encendió varias velas que iluminaban suavemente su figura, resaltando el aura espectral que la envolvía. La mujer murmuraba palabras en voz baja, como si estuviera hablando con alguien o rezando. Rodrigo intentó escuchar, pero los sonidos eran apenas audibles, como un lamento lejano. Sin embargo, hubo un momento en el que las palabras se hicieron más claras. Rodrigo la escuchó decir, en un susurro casi inaudible: «Volveré cada año, hasta que nos reencontremos». Después de unos minutos, la mujer se levantó lentamente y, con un paso suave y sereno, comenzó a alejarse entre las lápidas. Rodrigo, aún oculto y temblando de miedo, vio cómo su figura se desvanecía en la bruma hasta que no quedó rastro de ella. A la mañana siguiente, cuando compartió su experiencia con los demás, nadie le creyó. En una zona escondida y poco transitada del bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, existe una casa abandonada que todos conocen como la casa de la tía Toña. Aunque el lugar está descuidado y deteriorado por el paso del tiempo, muchos aseguran que quien se atreva a acercarse a esta casa en la noche experimentará fenómenos inexplicables y escalofriantes. La leyenda cuenta que, hace décadas, en esa casa vivía una mujer de nombre Antonia, a quien todos llamaban cariñosamente tía Toña. Era una mujer solitaria, sin familia ni amigos cercanos. Al ver la pobreza y el abandono en el que vivían muchos niños de la calle, decidió abrir las puertas de su casa para brindarles refugio, comida y cariño. Poco a poco, fue ganándose la confianza de los pequeños, y así su hogar se convirtió en un albergue improvisado para niños sin hogar. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. La tía Toña, aunque amable, era también una mujer de carácter fuerte y fácilmente irritable. Con el paso de los años y el estrés de cuidar a tantos niños, se volvió más temperamental. Algunos aseguran que los niños se aprovechaban de su bondad, robándole dinero y objetos de valor, y que su actitud hacia ellos se volvió cada vez más hostil. Sus gritos y regaños se escuchaban con frecuencia, y la relación con los niños se deterioró. Una noche, algo terrible sucedió. Nadie sabe con certeza qué fue lo que desencadenó el trágico final, pero el rumor más popular es que, en un ataque de ira y desesperación, la tía Toña perdió el control y acabó con la vida de todos los niños que vivían en la casa. Desde entonces, nunca más se supo de ella.
Algunos creen que, consumida por la culpa y la tristeza, se quitó la vida esa misma noche en la casa. Desde entonces, la casa quedó vacía, abandonada y se volvió el epicentro de sucesos paranormales. Las personas que se acercan al lugar aseguran escuchar los llantos y gritos de los niños, así como la voz de una mujer que parece llamarlos, desesperada. Otros testigos afirman haber visto la silueta de una mujer observando desde una de las ventanas de la casa, como si esperara que alguien más se acercara. Quienes se atreven a entrar en la casa cuentan que sienten una presencia oscura y sofocante. Algunos relatan que, al llegar al interior, encuentran las habitaciones llenas de sombras que parecen moverse y muchos afirman haber visto el fantasma de la tía Toña, vagando por los pasillos en busca de algo o de alguien. A pesar de la inquietud que provoca, la leyenda de la tía Toña ha atraído a curiosos y valientes que desean experimentar en carne propia el misterio de la casa. Sin embargo, se dice que aquellos que han osado adentrarse en sus pasillos no salen igual, algunos quedan marcados por visiones y pesadillas, y otros no vuelven a hablar de lo que vieron ahí. Hasta el día de hoy, la casa de la tía Toña sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Nadie sabe con certeza si la tía Toña sigue allí, pero quienes han visitado el lugar creen que su espíritu no ha encontrado paz y que sigue habitando esa casa, esperando por los niños que alguna vez acogió y que, en una noche oscura, fueron arrebatados para siempre. En los pasillos fríos y oscuros del Hospital Juárez, en la Ciudad de México, se cuenta la historia de la planchada, el espíritu de una enfermera que vaga por las noches, atendiendo a pacientes enfermos y a quienes no pueden recibir atención inmediata. Aunque muchos creen que se trata de una historia para asustar a los jóvenes médicos y enfermeras, los testimonios de aquellos que han presenciado su aparición afirman que la planchada es algo mucho más real. La leyenda de la planchada comenzó a mediados del siglo pasado. En aquellos años, el Hospital Juárez era uno de los hospitales más importantes y concurridos del país. En sus habitaciones se trataban casos críticos y se atendían emergencias de todo tipo. En medio de ese entorno de trabajo incansable, se encontraba una enfermera conocida como Eulalia, una mujer de carácter fuerte, pero con una dedicación y profesionalismo admirables. Era conocida por su rigurosidad y por su apariencia impecable, siempre vestida con su uniforme blanco perfectamente planchado, sin una sola arruga y con un porte que infundía respeto. Eulalia era una profesional ejemplar, no solo cumplía con sus deberes, sino que se esmeraba en tratar a los pacientes con un cuidado excepcional. Sin embargo, en su vida personal, Eulalia sufría de una profunda soledad. Había dedicado tantos años al hospital que no había tenido tiempo para formar una familia o tener una relación significativa, hasta que conoció a un joven médico que comenzó a trabajar en el hospital. Él era amable y encantador y pronto captó la atención de Eulalia. La enfermera, que nunca antes había experimentado el amor, se enamoró profundamente de él, creyendo que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir su vida. El médico, consciente de los sentimientos de Eulalia, comenzó a cortejarla, pero en realidad no estaba interesado en una relación seria. Su intención era disfrutar de la atención y el afecto de la enfermera sin comprometerse y, cuando se cansó de la situación, decidió alejarse abruptamente, sin darle ninguna explicación. Poco después, se enteró de que el joven médico se había comprometido con otra mujer. La noticia devastó a Eulalia, quien no podía aceptar que el hombre que amaba hubiera jugado con sus sentimientos de esa manera. Con el corazón roto y un profundo rencor, Eulalia comenzó a descuidar sus tareas. Su trato con los pacientes se volvió frío y distante, y en algunas ocasiones, incluso llegó a negarles el tratamiento o la atención que necesitaban. Su resentimiento y dolor se convirtieron en un veneno que afectó su desempeño y su compasión. Comenzaron a circular rumores entre el personal del hospital sobre el cambio en su actitud, y poco a poco,
Eulalia se fue ganando la reputación de ser una enfermera cruel. El final de Eulalia llegó de manera inesperada. En medio de sus días más oscuros, la enfermera enfermó gravemente. Algunos decían que su mal se debía al resentimiento que albergaba en su corazón, mientras que otros afirmaban que era simplemente un castigo divino por haber descuidado a sus pacientes. Eulalia fue ingresada en el mismo hospital en el que trabajaba, y aunque el personal intentó ayudarla, ella se negó a recibir tratamiento. Dicen que, en sus últimos momentos, se dio cuenta del daño que había causado y experimentó un arrepentimiento profundo, pero ya era demasiado tarde. Eulalia falleció en una noche fría, sin haber encontrado paz ni perdón. A partir de entonces, comenzaron a surgir testimonios de pacientes que aseguraban haber sido atendidos por una enfermera de uniforme impecable, con un porte sereno y profesional, que los cuidaba durante la noche. Sin embargo, cuando los médicos y el personal revisaban los registros, no encontraban ninguna enfermera asignada a esas habitaciones. La figura descrita por los pacientes correspondía perfectamente a la descripción de Eulalia, una enfermera de apariencia pulcra, de rostro serio y de uniforme perfectamente planchado. Con el paso del tiempo, los relatos sobre la planchada se multiplicaron. Los pacientes más críticos, aquellos que se encontraban entre la vida y la muerte o que sufrían dolores insoportables, aseguraban que, en medio de la noche, una enfermera misteriosa los visitaba. Ella les administraba medicamentos, los tranquilizaba y les daba palabras de aliento. Los pacientes afirmaban que, gracias a ella, se sentían mejor e incluso lograban conciliar el sueño. Un enfermero que trabajaba en el hospital compartió una experiencia estremecedora. Una noche, mientras realizaba su ronda, escuchó una conversación en una habitación vacía. Al acercarse, vio a una figura femenina junto a la cama, administrando medicamentos a un paciente crítico. Pensando que era una compañera, entró en la habitación y al abrir la boca para hablarle, la figura simplemente se desvaneció en el aire. El enfermero, temblando de miedo, no pudo explicarse lo que había visto. Desde ese momento, decidió no volver a trabajar en el turno nocturno. Otra historia cuenta que un paciente en estado grave despertó una mañana y agradeció al personal por la atención que había recibido de la enfermera de uniforme blanco y planchado. Cuando los médicos le informaron que nadie había entrado en su habitación durante la noche, el paciente insistió en que una enfermera lo había visitado. Le había ajustado la vía intravenosa y le había asegurado que estaría bien. Los detalles que ofreció sobre la apariencia de la mujer coincidían exactamente con las descripciones de la planchada: un rostro pálido, un uniforme impecable y una expresión de serenidad. Para algunos, el espíritu de Eulalia sigue atrapado en el hospital, buscando redimir sus errores del pasado, tratando de compensar el sufrimiento que causó a sus pacientes cuando vivía. Sin embargo, otros creen que su espíritu no actúa por compasión, sino por una obligación que no puede romper. Dicen que está condenada a vagar por los pasillos del hospital, eternamente cumpliendo con las tareas que descuidó en vida. Uno de los testimonios más recientes es el de una doctora que, durante una noche de tormenta, fue llamada al hospital para atender una emergencia. Al llegar, se encontró con un paciente que hablaba con una enfermera de uniforme impecable, quien le aseguraba que estaría a salvo. La doctora se acercó para ver de quién se trataba, pero cuando llegó a la habitación, la enfermera desapareció ante sus ojos. El paciente, confundido, le preguntó por qué se había ido tan rápido, a lo que la doctora respondió que nadie más había estado allí. Los ojos del paciente se llenaron de temor, pues estaba seguro de que había hablado con alguien real. Hasta el día de hoy, los trabajadores del hospital aseguran que la planchada sigue apareciendo en las noches. Algunos sienten su presencia en los pasillos, como si un aire helado recorriera el lugar. Después de mi último relato, la noche de ayer hurgué en mi desván buscando un caso específico de hace algunos años. Entre todas las cajas, encontré la carpeta que tanto busqué,
caso 6224. Había memorizado el número y el rostro de ella, pero permítanme darles un poco de contexto primero. Antes de regresar a vivir en mi ciudad actual, donde pasé mi niñez y que, por privacidad, no revelaré, residí en la Ciudad de México. La razón por la que decidí ser psiquiatra es que en mi adolescencia pasé por muchos problemas mentales. Mis padres batallaron mucho conmigo para que pudiera ser una persona funcional. Debido a tantas cosas que ocurrieron en mi vida temprana y que, conforme avancen estos relatos, conocerán. Durante mi estancia en la Ciudad de México, cursé mi residencia médica en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, uno de los más famosos hospitales mentales de la ciudad. Mucha gente tiene una idea equivocada de lo que es un hospital mental, debido a las películas y libros que muestran a los internos como personas viviendo bajo instintos animales. Aunque existen esos pabellones, de los cuales tengo historias que en un futuro contaré, la realidad es muy diferente. Las personas internadas son, en general, completamente funcionales, incluso sin medicación. Sin embargo, también existen pacientes cuya enfermedad no puede ser controlada ni siquiera con antipsicóticos o neurolépticos. Solo podemos sedarlas y hacerlas dormir, porque su mente está tan destruida que no existe una solución real. Hay personas que han perdido toda esperanza de vivir o de reintegrarse a la sociedad. Tal es el caso 6224. ¿Alguna vez has dudado tanto de tu mente que piensas que serás tú quien terminará internada? Mucha gente confunde la psicología con la psiquiatría. Un psicólogo trata los trastornos mentales, que pueden derivar de un trauma o de muchos otros factores. Ellos estudian por años para comprender el sentir y el pensar de las personas. Los psiquiatras, en cambio, tratamos las enfermedades mentales. Estudiamos primero medicina, para luego especializarnos en psiquiatría. Las enfermedades mentales no siempre son resultado de algún trauma, muchas veces simplemente aparecen, por herencia o al azar. La última vez que vi a quien llamaré Luciana lo recuerdo casi como una fotografía. Yo era residente de psiquiatría en mi último año, esto ocurrió hace más de 13 años. Fue la primera vez que me quedé sola con un paciente sin un médico adscrito que me supervisara, debido a que era 20 de noviembre, un día festivo en México. Luciana llevaba décadas internada en el hospital y durante ese tiempo no había dicho una sola palabra. Los médicos a veces bromeaban sobre eso, algunos genuinamente pensaban que era muda. Esa tarde, entré a su habitación, donde ella estaba recostada. Tenía sus manos cruzadas sobre su pecho y su mirada fija en el techo. Según su expediente, que había leído varios días antes, eso era lo que normalmente hacía durante todo el día. Mismo expediente que ahora tengo en mi casa, ilegalmente. Por alguna razón, me sentía completamente intrigada por ese caso. Había leído su expediente completo en varias ocasiones, las notas de los diferentes psiquiatras, pero su historia estaba casi vacía. No había datos relevantes, pero aún así sentía la necesidad de saber más cada día. Luciana había sido internada en diciembre de 1984 por personas que no se identificaron. El hospital había decidido recibirla al verla en un estado muy precario. Luciana ya era una persona mayor cuando yo era residente en ese lugar. A pesar de su edad, era una señora de apariencia tranquila. No convivía, no hablaba, pero era funcional, tomaba su medicamento como se le indicaba, se bañaba, seguía las reglas, pero había algo extraño en ella, esa mirada fija y triste que siempre tenía en los ojos. Esa tarde, cuando fui a visitarla, recostada en la cama de su habitación, mirando al techo, me senté a un lado de ella. Había solamente una silla y una pequeña mesa donde a veces colocaban su alimento cuando no podía ir al comedor.
Comencé a hablar con ella, como acostumbraban a hacerlo los demás médicos y enfermeras. Hola, le dije, sin esperar respuesta alguna. ¿Cómo estás hoy? Seguí. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Algunos médicos piensan que tratar a las personas enfermas como personas completamente normales les ayuda a recuperar algo de cordura. Quizá eso pasaba por mi mente en ese momento. Había escuchado que, durante los casi 30 años que Luciana llevaba ahí, nunca había recibido una sola visita de gente externa. Eso me parecía tan triste que no podía imaginar cómo se sentía ella, si es que debajo de ese témpano de hielo protector sentía algo. Había una regla en el hospital: las sesiones debían ser siempre grabadas, debido a problemas legales con los familiares de los pacientes. Tomé mi pequeña grabadora de voz. Usar el celular no me parecía tan útil en esos momentos. Además, la grabadora daba un aire de profesionalidad retro que los psiquiatras añoramos. Me aseguré de que el botón de grabación estuviera presionado y la coloqué en la pequeña mesa. Luciana, quisiera preguntarte sobre ti, proseguí. Sé que muchas personas te lo han pedido, pero quisiera saber tu historia de primera mano y no lo que leo en los papeles. Luciana seguía mirando al techo. Me parecía que parpadeaba menos de lo que una persona normal lo haría. Eran esos pequeños detalles que no podía ignorar. Según tu expediente, eras residente de Tlalnepantla, pero no sé nada más. Hice una pausa. ¿Tienes familia? ¿Hijos? ¿Esposo? ¿Hermanos? Intenté romper el hielo hablando de mí. Tengo a mis padres. Ya no están conmigo, perdieron la vida en un accidente de auto. Tuve una hermana con quien no me llevaba bien, pero ya sabes, así son las hermanas. Murió hace unos años cuando yo tenía 15 años y ella 17. Hice otra pausa. Me gusta ayudar a la gente, tal vez si me hablaras un poco podría ayudarte. Era inútil. Como todos los días, intentaba emular lo que los médicos hacían cuando entraban con ella. Supongo que, al igual que ellos, todo era en vano. O al menos eso pensé, hasta que una tenue palabra rompió el silencio. Ardieron. Silencio otra vez. Pero esta vez, mis oídos estaban más atentos. Pensé que quizá estaba imaginando cosas. ¿Perdón?, pregunté. ¿Me dijo algo? Ella seguía mirando al techo, sin expresión alguna. Ardieron, repitió. Todos ardieron. Ahora estaba completamente segura de haberla escuchado, y no sabía si salir corriendo a buscar a alguien. No esperaba escuchar ni una sola palabra de ella y había conseguido lo que nadie en tantos años, hacerla hablar. Miles de cosas pasaron por mi cabeza. ¿Por qué habló conmigo? ¿Confió en mí por ser mujer? Supongo que ya había recibido visitas femeninas antes. ¿Qué fue? No importaba, lo único que quería era saber más. ¿Quiénes ardieron?, pregunté de nuevo. Señora Luciana, ¿puede contarme qué pasó? Todos. Su voz era tan débil, casi un susurro. Tuve que acercarme y concentrarme para escuchar lo que decía. ¿Aquí están? Eso fue lo último que escuché de ella. Después de eso, volvió a su silencio habitual, y yo seguí haciendo preguntas que simplemente rebotaron en las paredes del pequeño cuarto. Exhalé un suspiro fuerte después de varios minutos de intentos fallidos antes de apagar mi grabadora. La miré, recostada, con su mirada fija en el techo. Como por instinto, volteé hacia arriba, buscando ver lo que ella miraba. Gran error. Mis ojos me engañaron solo unos segundos, pero estoy segura de lo que vi. Vi el techo en llamas, y en esas llamas, personas carbonizadas. Me parecieron estar acostadas en el techo, con la gravedad invertida, algunas retorciéndose.
No tuve tiempo de contarlas, solo sé que vi cuerpos grandes y pequeños. Algunos movían sus pequeñas manos y pies, como un bebé en una cuna, pero en un color negro, cenizo, carbonizado. Los gritos comenzaron a llegar directamente a mi mente, saltando mis sentidos auditivos. Me sobresalté tanto que me levanté de golpe y tiré la pequeña mesa donde había colocado la grabadora. Después del brusco movimiento, volví a mirar el techo, y solo estaba el mismo blanco opaco de siempre. Esa visión, o alucinación, nunca volvió a aparecer. Me sobresalté cuando alguien abrió la puerta. Era un enfermero, quien preguntó: ¿todo está bien? Escuché un ruido. Sí, todo está bien, respondí, aunque creo que no me creyó del todo. Supongo que mi rostro aterrado no ayudaba. Aún así, tomé la grabadora del suelo y salí de la habitación. No me despedí de Luciana. Mi corazón latía con fuerza y no estaba segura de poder hablar. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que había visto. Me convencí de que la alucinación había sido provocada por las palabras de Luciana. Ardieron. Todos ardieron. Su obsesión por mirar el techo me había contagiado. Quizás solo estaba cansada, ya llevaba más de 30 horas despierta. Quizá me dormí unos segundos y todo fue un sueño, pensé. Pasaron 13 años, y no tuve el valor de volver a abrir el expediente. Sin embargo, algunas noches, mientras estoy recostada mirando el techo, veo esos cuerpos retorcidos. Pienso que quizá ella estuvo viendo eso todos los días, y no puedo imaginar lo horrible que debe ser vivir con tal tormento. Yo no pude soportarlo ni unos segundos. Tal vez algún día cierre este caso, pero por ahora, el expediente 6224 permanece en mi cajón, junto a otros casos que no me atrevo a enfrentar. En la ciudad de Guanajuato, entre sus estrechas y coloridas calles, hay un lugar que atrae a los enamorados y a los curiosos por igual, el Callejón del Beso. Este lugar ha sido escenario de una trágica historia de amor prohibido que, según la leyenda, se revive cada año durante las celebraciones de Día de Muertos, cuando las almas de los enamorados regresan para unirse una vez más. Aquellos que se atrevan a besarse en el tercer escalón del callejón aseguran su amor eterno, aunque se dice que este gesto también tiene un lado oscuro. Hace muchos años, en una época en la que las familias conservaban estrictas normas sociales y de clase, vivía una joven llamada Ana. Era hija de un padre severo y posesivo que buscaba controlar cada aspecto de su vida. Ana era hermosa, con largos cabellos oscuros y ojos brillantes que parecían reflejar la profundidad de sus sentimientos. Pero su vida estaba marcada por la soledad y las expectativas de su padre, quien había arreglado un matrimonio con un hombre adinerado y de buena reputación, pero a quien Ana no amaba. A pesar de las prohibiciones, Ana había conocido a un joven minero llamado Carlos. Él era amable, honesto y lleno de sueños, sin embargo, era pobre, y esa realidad lo hacía inaceptable para el padre de Ana. Aún así, los dos se enamoraron perdidamente. Todas las noches, Carlos acudía al estrecho callejón que quedaba junto a la ventana de la recámara de Ana. A pesar del peligro de ser descubiertos, se encontraban en secreto, cruzando palabras y promesas de amor eterno desde los balcones de sus respectivas ventanas, que estaban tan cerca que casi podían tocarse. Una noche, mientras se susurraban palabras de amor bajo la luz de la luna, el padre de Ana lo sorprendió. Enfurecido, irrumpió en la habitación de su hija y, cegado por la ira y la humillación de ver a su hija desobedeciéndolo, la atacó con un puñal. Carlos, horrorizado, solo pudo observar impotente desde el balcón. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas mientras su vida se apagaba, y su última mirada fue hacia su amado. En un último esfuerzo,
Carlos extendió su brazo y logró rozar la mano de Ana, sellando su amor con un beso, mientras ella exhalaba su último suspiro. Carlos, destrozado por la pérdida, no pudo soportar el dolor de vivir sin Ana. Al día siguiente, fue encontrado sin vida en el mismo callejón, justo bajo el balcón de su amada. Los lugareños dicen que su espíritu decidió permanecer cerca del lugar donde sus almas se tocaron por última vez, esperando el momento en que puedan reunirse en la eternidad. Con el paso de los años, la historia de Ana y Carlos se convirtió en leyenda, y el callejón donde ocurrió su último beso se bautizó como el Callejón del Beso. Durante las festividades de Día de Muertos, muchos aseguran ver sombras en los balcones, y algunos oyen susurros de palabras amorosas. Se dice que las almas de los amantes vuelven cada año para revivir aquella última noche y cumplir su promesa de amor eterno. Las parejas que visitan el callejón en estas fechas suelen sellar su amor con un beso en el tercer escalón, ya que, según la leyenda, este acto garantiza su unión eterna. Sin embargo, existe un lado oscuro en esta tradición. Aunque muchos creen que el beso en el callejón es un símbolo de buena fortuna para los enamorados, hay quienes afirman que el espíritu de Ana, todavía atormentado, busca advertir a las parejas. Algunas personas han reportado sentir una presencia fría y opresiva después de besarse en el tercer escalón. Hay relatos de parejas que, tras sellar su amor en el callejón, experimentaron desgracias inexplicables o sufrieron rupturas devastadoras. Los más supersticiosos creen que Ana intenta proteger a quienes la escuchan, advirtiéndoles del peligro de un amor prohibido y no correspondido por sus familias. Algunos aseguran haberla visto llorando en el balcón donde perdió la vida, con una expresión de profunda tristeza y dolor. Otros afirman que, si alguien besa a su pareja en el callejón con malas intenciones o sin amor verdadero, su relación está destinada al fracaso. Como si el espíritu de Ana buscara asegurarse de que solo el amor genuino sea bendecido. Cada 2 de noviembre, durante el Día de Muertos, la leyenda cobra vida en Guanajuato. La gente coloca flores y veladoras en el callejón en memoria de los amantes, y muchos aún susurran una plegaria a Ana y Carlos para que encuentren la paz que en vida les fue negada. Aquellos que son lo suficientemente valientes para visitarlo en la medianoche, aseguran que, si el amor que llevan es puro, sentirán una cálida brisa acariciar sus mejillas, como si los espíritus de Ana y Carlos los bendijeran. Pero si su amor es dudoso o está marcado por engaños, una fría ráfaga recorrerá el callejón y una voz lejana susurrará: «No repitas mi destino». Desde entonces, el Callejón del Beso sigue siendo un lugar cargado de amor y tragedia. Las parejas que se besan en el tercer escalón miran hacia los balcones, esperando no ver la sombra de Ana o Carlos, pero con la esperanza de recibir su bendición. Al final, esta leyenda recuerda que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte, aunque el destino a veces tenga otros planes. En el corazón de Puebla, entre callejones antiguos y plazas empedradas, se cuenta una leyenda que ha pasado de generación en generación, la Nahuala. La historia de esta siniestra presencia tiene sus raíces en la época colonial, cuando los primeros pobladores comenzaron a escuchar susurros y llantos en las noches, provenientes de una vieja casona abandonada. Desde entonces, la Nahuala se ha convertido en una advertencia para los niños y adultos de la región, una advertencia que nadie se atreve a ignorar. Dicen que la Nahuala era una bruja poderosa, experta en artes oscuras y temida por todos en el pueblo. Nadie conocía su verdadero nombre, pues se decía que al pronunciarlo se corría el riesgo de invocarla. Su apariencia era aterradora, alta, con el rostro envejecido y los ojos hundidos, vestida con ropajes oscuros y pesados, siempre acompañada de un penetrante olor a azufre. Su alma,
corrompida por el odio y el rencor, buscaba constantemente absorber la energía de los desprevenidos, especialmente de los niños. La Nahuala tenía un don oscuro, era capaz de transformarse en diversos animales, un poder que utilizaba para acechar a sus víctimas sin ser reconocida. Así, se le veía transformada en un perro negro, un ave nocturna o incluso un gato que merodeaba por las calles en busca de aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse en su camino. Sin embargo, había algo que la Nahuala anhelaba más que nada, la vida eterna. Para lograrlo, debía poseer el alma de un niño puro, alguien inocente que pudiera sacrificarse en un ritual que la mantendría viva y fuerte durante años. Una noche, los habitantes del pueblo comenzaron a notar que los niños que jugaban en las calles desaparecían misteriosamente. Al principio, creían que se trataba de accidentes o travesuras de los propios pequeños. Sin embargo, cuando los días pasaron y los niños no regresaron, la inquietud se apoderó de todos. Se organizó una búsqueda, pero no se encontró rastro alguno de los pequeños. Algunos ancianos, recordando las antiguas leyendas, comenzaron a murmurar sobre la Nahuala y a advertir que su regreso era inevitable. Una familia en particular vivió esta pesadilla de cerca. Doña Clara, madre de 3 hijos, había escuchado las advertencias de los ancianos, pero no creía en esos cuentos de viejos. Sin embargo, una noche de noviembre, cuando el frío se colaba entre las grietas de la casa y las sombras parecían moverse por las paredes, escuchó un murmullo en el cuarto de sus hijos. Se acercó lentamente y vio algo que la paralizó de terror. Una sombra se movía por la habitación de los niños, una figura alta y delgada, con ojos brillantes que parecían flotar en la oscuridad. Sus manos alargadas se acercaban lentamente a sus hijos, quienes dormían profundamente, ajenos al peligro que los rodeaba. Doña Clara intentó gritar, pero el miedo le arrebató la voz. La Nahuala notó su presencia, y con una sonrisa que dejaba ver sus dientes afilados, desapareció en la oscuridad de la habitación. Doña Clara, aterrada, abrazó a sus hijos y los llevó al cuarto de su hermana. Pasó el resto de la noche en vela, orando para que aquella pesadilla no regresara. Al día siguiente, la noticia se extendió rápidamente. Los vecinos, alertados por el pánico de Doña Clara, reforzaron las puertas y ventanas de sus hogares. Sin embargo, sabían que eso no sería suficiente para detener a la Nahuala, pues ella era capaz de entrar a cualquier lugar. Fue entonces cuando un anciano de la comunidad, don Vicente, compartió un oscuro secreto. Él había visto a la Nahuala cuando era joven y conocía la única forma de detenerla. Según la leyenda, la Nahuala estaba vinculada a una vieja casona en el centro del pueblo, un lugar abandonado y cubierto de enredaderas. Don Vicente explicó que en esa casa había vivido un brujo que había sido el maestro de la Nahuala y que en sus últimos días había sellado un poder oscuro en el sótano. Para detenerla, deben encontrar la cruz de San Benito que él escondió allí. Esa cruz tiene el poder de bloquear a los espíritus malignos y proteger a los inocentes, les dijo. Un grupo de hombres del pueblo decidió entrar a la casona. Se armaron con velas, cruces y oraciones, esperando que eso fuera suficiente para protegerlos. La casa era un lugar tétrico, el tiempo había desgastado las paredes, y el suelo crujía bajo sus pies, como si los ecos de las almas atrapadas en su interior quisieran advertirles del peligro. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar pasos, murmullos y risas ahogadas. En una de las habitaciones, uno de ellos encontró un altar cubierto de símbolos oscuros y velas negras apagadas,
como si alguien hubiera realizado un ritual allí. Finalmente, encontraron el sótano. Bajaron lentamente, con el corazón latiendo a toda prisa. En el fondo del sótano, en una esquina oscura, hallaron la cruz de San Benito, tallada en piedra, cubierta de polvo y telarañas. Sin embargo, en cuanto la tocaron, un grito aterrador resonó por toda la casa, y la figura de la nahuala apareció en la puerta del sótano. Sus ojos brillaban con furia, y su voz resonó en sus cabezas, amenazándolos con una maldición eterna si no abandonaban el lugar. Pero los hombres no se acobardaron. Sosteniendo la cruz frente a ellos, comenzaron a rezar en voz alta. La nahuala intentó avanzar, pero su cuerpo parecía desvanecerse al contacto con las palabras de fe. Finalmente, con un último grito de desesperación, la nahuala se desvaneció en una nube de humo, dejando solo un rastro de olor a azufre. A partir de esa noche, el pueblo recuperó la calma y los niños volvieron a jugar en las calles sin miedo. Sin embargo, la casona fue sellada y abandonada para siempre, y nadie se atrevió a acercarse de nuevo. Algunos dicen que el espíritu de la nahuala aún ronda el lugar, buscando a alguien que la libere de su prisión. Cada día de muertos, los habitantes colocan flores y veladoras frente a la casa, no para honrar a la nahuala, sino para recordarse mutuamente que hay fuerzas oscuras que deben respetarse. Y así concluyen nuestras historias de terror para este Día de Muertos, un recorrido por las leyendas más sombrías de México, donde cada relato nos recuerda que el vínculo entre los vivos y los muertos sigue más presente que nunca. Desde las almas en pena hasta los espíritus guardianes, estos relatos nos enseñan que el misterio y el terror forman parte de nuestras tradiciones más queridas. Si estas historias te dejaron sin aliento, no olvides explorar el resto del contenido de nuestro canal, donde encontrarás muchas más leyendas y relatos de miedo de distintas partes del mundo. ¿Conoces una historia de terror o alguna leyenda local? Nos encantaría escucharla. Envíanos tu relato al correo electrónico y podrías ver tu historia en uno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana para que no te pierdas ningún nuevo relato. Hasta la próxima y feliz Día de Muertos.